¿Cómo le va, amigos? Bueno, vamos a redondear un tema que habíamos comenzado la semana pasada, y es que en el día de hoy, jueves 2 de julio, se aprobó en el Senado, recordemos que hay un senador por cada departamento, nosotros tenemos una senadora, se aprobó el llamado impuesto solidario. Lo que no sabemos para quién es solidario, pero bueno, así lo llaman los políticos. ¿Y en qué consiste ese proyecto de ley? Bueno, consiste en un ajuste durísimo. Para la clase política, no. Para los funcionarios, no, tampoco para los funcionarios. Para los trabajadores y los jubilados. Es decir, los problemas que viene teniendo la provincia lo van a terminar pagando los trabajadores y los jubilados. Bueno, el campo y los bancos también, pero digamos en esencia y presentado por un gobernador de los llamados peronistas, kirchneristas, que basaron su filosofía política en mejorar la calidad de vida de los pobres. Bueno, están avalando, porque todos los diputados y todos los senadores votaron afirmativamente, este impuesto de emergencia, llamado solidario. O sea, lo van a terminar pagando los salarios mayores a 100.000 pesos, que ahora tendrán una alícuota del 20%, y los salarios mayores a 200.000 pesos van a tener una alícuota de 22%. Los jubilados también van a tener que efectuar un aporte solidario extraordinario, son los culpables de todo esto, y lo que cobren más de 75.000 pesos, la cifra millonaria. También se los incluye a los grandes propietarios rurales de más de 1.000 hectáreas, a pesar de que no se tiene en cuenta la productividad de la tierra, porque sabemos que hay hectáreas, hay campos que tienen más de 1.000 hectáreas y son todas anegadas o anegadizas y que no son productivas. Y hay campos de 500 hectáreas que tienen una tierra muy productiva. Bueno, el tema de la producción o productividad, mejor dicho, no se tocó. Y los bancos, que a partir de ahora van a tener una base imponible para el pago de impuestos provinciales, sin admitir ningún tipo de deducciones. También castigamos al campo. Digamos que, entre paréntesis, es una maña, la típica maña de la vieja política. La vieja política nuestra, cuando nos dan los números, ¿qué hacemos? Aumentamos los impuestos. ¿Qué alternativa tiene la nación? Tiene 3 alternativas. O se endeuda con el exterior, cosa que no podemos porque estamos en default técnico, o bien emitimos moneda, que es lo que estamos haciendo, o creamos impuestos, que es lo que hicieron. Como no pueden emitir moneda, por ahora, moneda provincial, están castigando a un sector de los trabajadores y jubilados con un mayor impuesto. El proyecto del gobernador Bordet en realidad es una estrategia que se empezó en enero con una embestida, se decía, hacia las personas que tenían ingresos altos. Claro, hay que ver cuál es el límite, digamos, cuál es el tope por el cual se hablan de ingresos altos. Nosotros acá tenemos en cuenta que se produce un incremento de aportes previsionales, la implementación de ese aporte solidario que ya, sin haber sido ley, porque recién hoy jueves 2, se aprobó en el Senado, ahora se elevó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Y una vez que se publique la promulgación, que va a ocurrir la semana que viene, recién a partir de allí se puede, o sea, la vigencia
no puede ser retroactiva. La vigencia es a partir de la publicación en el boletín oficial. Bueno, pero ya hemos visto de que se ha descontado este fondo solidario a muchos docentes, o sea que ya se está aplicando. Bueno, la verdad que este aporte solidario no tiene nada que ver con el impuesto a los jubilados y el congelamiento de los sueldos, pero ya se sabe que detrás de todo esto, detrás de estas medidas, este es el comienzo nada más, la estrategia total incluye a una quita del 82% móvil, que es un legítimo derecho adquirido, la elevación de la edad jubilatoria y hasta incluso el pago de sueldo con bonos. O sea, esa sería un poco la frutillita del postre, ¿no? Bueno, el proyecto de emergencia comienza con estos 3 ítems, pero como les dije, escondido lleva el otro mensaje que muy pronto se va a llevar adelante. El miércoles pasado, cuando los diputados, los principales diputados, sobre todo los de Paraná, incluso hablamos del presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Giano, y otros de Paraná, pasaron a la historia como los primeros kirchneristas que van a ejecutar un plan de ajuste de tipo macrista, según las características del propio plan y según su filosofía política. La idea era sacarle plata a los ricos para dárselo a los pobres, digamos. Pero lo que ocurrió es que los políticos son los más ricos de la provincia y que van a usar a los pobres, digamos, conociendo cada uno de ellos que hace por lo menos 4 años que vienen solicitando bolsones sociales y los funcionarios se los vienen negando. No hay bolsones sociales de hace 4 años. Aún más reparo tiene el proyecto macrista, digamos, entre comillas, de Bordet, porque pretenden un ahorro que, bueno, es proclamado por el gobernador y unívocamente, replicarán los mencionados diputados en el recinto. Aparentemente piensan recaudar 2.000 millones en el lapso de un año. Lo que el gobierno no dice, y mucho menos los legisladores y aquellos diputados que salieron a defender con ahínco el proyecto, como los mencionados diputados de la ciudad de Paraná y otros diputados, es que lo mismo o más se ahorraría el Estado si se metiera mano en los compromisos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Los datos son precisos y muy contundentes, surgen de la propia ley de presupuesto. Hay 679 millones de pesos que se podrían ahorrar si se suspendieran todas y cada una de las contrataciones de obras de las legislaturas. Miles de personas son las que están siendo beneficiadas con pandemia o sin pandemia y que ni un solo día desde que asumieron los legisladores han aparecido por las cámaras. Más aún, ninguno de los contratos redactados y suscriptos en esta modalidad permite el trabajo a distancia. O sea que digamos que la efectividad y la rentabilidad del costo del legislador es bastante lamentable. Acá debería operar el ajuste de emergencia en la suspensión hasta un plazo de un año, prorrogable por otros 180 días, como lo establece la propia ley, de todos los contratos de obra con fundamento en la propia pandemia, en la nula producción legislativa, porque la verdad que no tenemos ningún tipo de producción legislativa, y la imposibilidad de concurrencia a las reuniones. Sin embargo, para el gobernador y para los legisladores, estas sumas son intocables. Bueno, si mañana, por ejemplo, se celebrara el Día del Contratado en la legislatura, les puedo asegurar que si se realizaría esta reunión en el centro de convenciones del Parque Urquiza, no entrarían, porque son más de 1.000 los contratados.
Bueno, todos estos contratos que son compromisos políticos asumidos por los legisladores en campaña, que no producen, que no van ni en pandemia o sin pandemia, pero que tampoco en otras épocas normales tampoco fueron. También son compromisos familiares, sociales e incluso empresariales. También hay un tema de la publicidad que el gobierno no ha tocado en este proyecto de ley. Digamos que en la provincia no hay obras, no hay clase, no hay transporte, no hay actividad comercial, no hay turismo, no hay termas, no hay casinos, no hay absolutamente nada. Sin embargo, la pauta sigue emitiendo órdenes de pago para publicidad. Siguen ingresando a diario infinidad de facturas de publicidad con montos exorbitantes. La única, si se quiere, difusión oficial sería la difusión publicitaria de la parte sanitaria, digamos, por el coronavirus. Y como lo viene planeando el gobierno, con conferencias de prensa, con de discursos confusos y que incluso asustan un poco, tendría que dejar ese 20% de la pauta oficial para la parte de la difusión oficial de sanitaria. Ahora, el 80% restante, que suma 256.000 millones en un año, debería ser anulada, porque el gobierno no está teniendo ningún tipo de actividad. Aparte, habría que ser solidario con los trabajadores y no esquilmarle los recibos de sueldo y dejando esta publicidad que es bastante llamativa. Bueno, esto, 256.000 millones, lo estoy sacando del último presupuesto del plan anual de publicidad, monto que si le podemos adicionar 106.000 millones de pesos que dispone el Ministerio de Cultura. ¿Para qué? Si no está funcionando prácticamente. Entre los contratos de los legisladores y la pauta ya llevamos más de 1.000 millones de pesos. Bueno, si le podemos agregar el tema de los honorarios, que son lo que se le paga a los funcionarios que tienen un importante cargo, que aparte son síndicos, gerentes de las empresas estatales, aquí tenemos 300, 400 y 500.000 pesos mensuales de ingresos. En la ley que se acaba de aprobar por senadores no incluye la palabra honorario, sino son sueldos, remuneraciones, entonces quedan afuera. También allí tenemos una cifra millonaria. La última que quiero comentarles es que respecto de los impuestos inmobiliarios, de una infinidad de sociedades, personas físicas que aparecen registradas como titulares de inmuebles urbanos de nuestra provincia y rurales, una cantidad de hectáreas y residencias muy costosas cuyo domicilio no es de Entre Ríos, sino es de otras provincias, incluso del exterior. Aquí, si damos a conocer los titulares de los inmuebles, vamos a ver que van a aparecer una lista populosa de funcionarios provinciales, tanto del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. Todo aquello es importante y que hoy se encuentra defendiendo a capa y espada el ajuste de la ley solidaria que está propiciando el gobierno. Ni hablar de los gastos reservados de la legislatura. Ustedes saben que la presidenta de la Cámara de Senadores, que es Laura Strata, se filtró que cobra 3 millones de pesos para su manejo de gastos reservados mensuales. Lo mismo cobra el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Giano. 3 millones de pesos mensuales de gastos reservados. Imagínense lo que puede cobrar el gobernador, 4, 5, 6. Bueno, y si hacemos los cálculos, 3 para Strata, 3 para Giano, Bordet 5, el resto de los ministros, 2 millones, son 6 ministros, y nos da una suma de 23 millones de pesos mensuales. Y así podría seguir. La verdad que tengo un montón de cifras, pero lo terminaría confundiendo. Son cifras que son realmente obscenas. ¿Por qué no atacamos eso? ¿Por qué no reducimos eso? Que son
tan, como les decía, obscenas estas cifras, y dejamos que los trabajadores con su sueldo digno, los jubilados con su jubilación después de haber trabajado tantos años, tengan su ingreso, que no estamos hablando de millones de pesos, acá sí estamos hablando de millones de pesos. Yo creo que eso, para los diputados, para los funcionarios y para los senadores, debería ser esto y no el costo de las remuneraciones, lo que debería costear la fiesta de esta emergencia. ¿No les parece a ustedes? Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.